Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Luis Sala. En esta ocasión les voy a exponer sobre el control clásico en el proceso FINMEC. Es relacionado con la optimización de la producción de hierro en Orinoco Iron. Muy bien. Tenemos como contenido la introducción, el objetivo, el estudio, la importancia, el modelado, la ecuación del proceso, la iniciación del modelo, el diseño del controlador, la implementación del PID, la evaluación del desempeño, evaluación de los resultados, análisis de la respuesta del sistema, comparación entre el modelo teórico y la simulación, y por último, tenemos nuestras conclusiones. Bien, pasemos a la introducción. Muy bien, el proceso FINMEC es un proceso de reducción directa basado en el proceso FIOR mejorado, tecnología patentada por FIOR de Venezuela. Este proceso utiliza fino de mineral de hierro para obtener un producto altamente metalizado. El gas utilizado para la reducción es rico en hidrógeno. Este gas se introduce a los reactores reductores del lecho fluidizado conectados en serie, donde fluye en contracorriente, entrando en contacto con el mineral proveniente de los sistemas de alimentación del mineral. Muy bien, el control clásico que está en el proceso FINME se basa en estrategias matemáticas y físicas que garantizan la estabilidad de dicho proceso. La implementación de controladores PID, técnicas de retroalimentación, son los que permiten ajustar las variables críticas como temperatura, flujo de hidrógeno y la presión en cada reactor. ¿Cómo se logra esto? Bien, el sistema de control automático en el proceso FIME es posible gracias a la implementación de un sistema de control distribuido, el cual se integra de forma coordinada a través de diversos módulos de control que se encargan del monitoreo, procesamiento y ajuste de las variables críticas en tiempo real. Bien, ¿cómo se logra esto? Bueno, dentro del DCS están alojados algoritmos de control, particularmente controladores PID, proporcional, integral y derivativo. Ellos ejecutan cálculos precisos para corregir las desviaciones en todas las variables, desde la temperatura, flujo, presión. Estos cálculos se basan en modelos dinámicos que permiten anticipar el comportamiento del sistema ante perturbaciones y aplicar correcciones. Es importante mencionar el impacto directo que tiene esto en la industria, que es la gestión de recursos. Esto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible 7, 9, 12, 13 y número 6. Entonces, no es solo tecnología vieja útil, sino una herramienta probada, económica y escalable para la sostenibilidad, pues práctico. La clave está en la correcta implementación y mantenimiento. Es importante que esté, como decir, en sintonía, pues, en sintonía óptima para que sea, digamos, como eficiente. ¿Sí? Es crucial. Seguimos. La importancia del PID en los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, el PID se destaca por accesibilidad, capacidad de ser implementado en diversas aplicaciones a nivel global. Lo convierte en una herramienta esencial para alcanzar estos objetivos. La adopción de controles inteligentes complementa al PID, pero no hay una sustitución en el corto o mediano plazo. La combinación de ambas tecnologías va a potenciar el cumplimiento de estos objetivos. Igualmente, la sinergia entre el PID y los controles inteligentes es clave para mejorar la eficiencia de los procesos industriales, ¿sí? Alineando los esfuerzos con los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la industria y la infraestructura. Matemático, proceso FINME. El proceso de reducción de mineral en FINME es dinámico, con variables como temperatura, presión y concentración de hidrógeno cambiando en el tiempo. Para describirlo, en esta oportunidad utilizaremos ecuaciones diferenciales ordinarias que van a modelar la evolución de esta variable en función de factores externos y estados previos al sistema. Entonces, bueno, ¿por qué decimos que el proceso FINME es dinámico? El proceso FINME es dinámico porque sus variables clave, como nivel del lecho, están cambiando continuamente en el tiempo, debido a interacciones físicas, químicas y operacionales. La variación observada en las tendencias y la diferencia no nula entre mediciones son una evidencia empírica de esta dinámica. Ojo, esto no es un defecto, sino una característica intrínseca de los sistemas del proceso continuo, que exige estrategias de control robustas para garantizar seguridad, eficiencia y calidad del producto. Son fundamentales para modelar sistemas dinámicos, es decir, aquellos que evolucionan con el tiempo. Por ejemplo,
Si CDT representa la concentración de óxido de hierro en el reactor, una ecuación diferencial puede expresar cómo esa concentración disminuye a medida que avanza la reacción con el hidrógeno. dC sobre dt, aquí podemos observar, que es igual a menos K por C. Esta ecuación nos está indicando que la velocidad de cambio de la concentración va a depender directamente de la cantidad actual del óxido de hierro. Entonces, bien, cuando hablamos de derivada, nos estamos transportando a los cálculos de funciones matemáticas. En el caso de aplicaciones diferenciales en el proceso FIMI, estamos hablando, por ejemplo, de la diferencia del nivel del lecho en diferentes intervalos de tiempo. Son la clave para entender la dinámica del proceso. Traducen observaciones empíricas, ¿verdad? Diferencias de niveles en el tiempo a un lenguaje cuantitativo. Son la base de la acción derivativa en el control PID, que va a prevenir inestabilidades en el reactor, permiten diagnosticar anomalías, por ejemplo, una derivada positivamente grande, alerta sobre un riesgo de flujo o inundación del lecho. Las ecuaciones nos va a permitir modelar el comportamiento del reactor, ya que describen cómo evolucionan las variables clave a lo largo del tiempo, diseñar estrategias de control, ya que al conocer cómo responde el sistema se pueden ajustar los parámetros del controlador para mantener la estabilidad, predecir el impacto de las perturbaciones. Por ejemplo, si cambia la pureza del hidrógeno, el modelo puede anticipar cómo afectará la eficiencia de reducción. Igualmente, optimizar el consumo energético al entender la dinámica del sistema, por lo que se puede reducir el uso de hidrógeno sin comprometer la calidad de la briqueta. Ecuaciones diferenciales. Existen varios tipos de ecuaciones diferenciales, tales como lineales, no lineales, ordinarias y parciales. Un ejemplo de una ecuación diferencial lineal simple sería la tasa de cambio en el enfriamiento de una taza de café caliente. Esta situación se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera. El diferencial de temperatura con respecto al tiempo sería igual a menos K, ¿verdad? La temperatura menos la temperatura inicial. Ahí podemos observar que el diferencial de T con respecto al tiempo es la tasa de cambio de la temperatura, donde T es la temperatura de la taza en el momento, T0 es la del entorno y K es la constante de enfriamiento. La distinción entre sistemas lineales y no lineales y sus ecuaciones diferenciales asociadas es crucial para modelar los procesos industriales, como en este caso el proceso FIME. Para ilustrar esta dualidad, vamos a contrastar dos casos. Tenemos la producción de hierro metálico que empieza desde los reactores de 10 hasta 10 a 40. ¿Sí? Aunque se conozca la composición exacta del mineral de entrada por el reactor 40 y del gas reductor por el reactor 10, no va a ser posible garantizar al 100% la calidad del hierro resultante. Y esto se debe a que el sistema es inherentemente no lineal. Cinéticas químicas complejas, fenómenos de fluidización caóticos y sensibilidad a perturbaciones, por ejemplo, las variaciones de temperatura o tamaño de partículas, amplifican las incertidumbres. Generación de gas reductor, esto es planta de gas. Aquí, conociendo la composición del gas natural de entrada y aplicando ajustes operativos reformados con vapor, sí va a ser posible lograr un 99%, más del 99% de confiabilidad en el poder del gas reductor inyectado al reactor 10. Este subsistema se comporta como cuasi lineal, respuesta predecible, relaciones aditivas entre variables y control robusto con PID. Ahí podemos ver un contraste de cuando es un sistema lineal y cuando un sistema no lineal. Entonces, los reactores en el proceso FIME pueden modelarse con ecuaciones diferenciales de primer orden, ya que van a describen la variación en la concentración de los óxidos de hierro en función del tiempo. ¿Cuál es el propósito de las ecuaciones diferenciales? Bueno, el propósito de las ecuaciones diferenciales va a ser describir matemáticamente las relaciones entre la variable y sus tasas de cambio en diversos campos de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. Las ecuaciones diferenciales proporcionan una poderosa herramienta para modelar, analizar y predecir el comportamiento dentro de diversas funciones y sistemas. Transformada de Laplace. Esto es una herramienta matemática que convierte funciones del dominio del tiempo como señales o respuestas del sistema dinámico al dominio complejo o dominio de la frecuencia, que sería la variable S. ¿Qué ventaja ofrece? Su principal ventaja es que transforma las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, lo que facilita enormemente el análisis y diseño de un sistema de control. Entonces, ¿cómo simplifica al proceso FIME esta transformada? ¿Cómo nos simplifica el trabajo del modelar? Bueno,
En el proceso FIME, donde se controlan las variables como flujo de gas, temperatura y presión, los modelos dinámicos se expresan mediante ecuaciones diferenciales. Entonces, aplicando la transformada, vamos a obtener una función de transferencia que relaciona la entrada con la salida del sistema, que van a poder analizar propiedades como estabilidad, respuesta a escalón y frecuencia natural. Va a facilitar el diseño de controladores PID, ya que se va a poder trabajar con expresiones algebraicas. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, cuando se tiene la función de transferencia y ya hay una tabla, ¿sí?, de cómo llevar la función de transferencia ya en el tiempo, pasarla a la transformada al dominio de la frecuencia, que sería la transformada de Laplace. Claro, repito, la ventaja o el beneficio de hacer esto es que cuando se realiza como decía, el desglose y se realiza el desarrollo matemático, es más cómodo porque todo queda en suma, es más algebraico. Luego hay una transformada inversa y bueno, ya ahí viene a ser ya para devolverlo al tiempo. Otro punto importante a destacar cuando se hace el tema de la transformada de Laplace y se aplica todo este proceso es entender que la función, como lo mencioné, ¿no? Aquí lo menciono, que se pueden analizar propiedades como estabilidad, respuesta de escalón y eso. Cuando hago el análisis de respuesta al escalón, esto es una representación matemática de un cambio que se da en el set point, en el punto de seteo que le da el operador. Por ejemplo, en procesos industriales, analizar esta respuesta nos permitiría diseñar y sintonizar los controladores. ¿Esto qué nos permite? O sea, ¿qué se logra con esto? Bueno, tener una rapidez de cambio, ¿sí?, de la OP, de la salida del lazo de control, sin oscilaciones, minimizar los errores y así garantizar estabilidad ante perturbaciones. Okay. El control retroalimentado es el centro de la eficiencia en el proceso FIM. Ya en esta sección vamos a enfocarnos en cómo el sistema de control en la planta ajusta las variables en tiempo real. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el control retroalimentado? El sistema de control está basado en un lazo cerrado, lo que significa que constantemente está comparando las condiciones actuales con los valores que se desean y ajusta la variable manipulada para corregir esa desviación. Esta regulación es posible gracias al sistema de control distribuido que está implementado en Orinoco Iron, donde se procesan las señales de todos los sensores y se ejecutan los algoritmos de control. En esta diapositiva podemos observar un gabinete donde están varios HPM, varios módulos de control, donde están cargadas las lógicas, donde están cargados todos los algoritmos, el sistema está aquí implementado. Entonces, pasemos a la siguiente. Ok, continuando, aquí podemos observar unos módulos HPM junto a la IOP. Como les digo, los HPM son los que tienen la lógica de control, sus siglas son High Performance Manager, y la IOP, que son las que procesan las entradas y salidas que vienen de campo, de otras tarjetas, ¿no?, que son las que se conectan a los dispositivos en campo. Todos estos dispositivos forman parte del sistema de control del proceso, pues, de la planta. Entonces, son clave en la automatización del proceso, ya que las HPM gestionan el procesamiento de los datos en tiempo real y es donde se implementan la lógica de control para la operación de los reactores. Igualmente, las IOP son las que manejan la comunicación entre los sensores y los actores, asegurando que las mediciones sean precisas y que las respuestas del sistema sean más rápidas. Eso es lo que define las IOP. Luego tenemos lo que son los sensores, las partes que van en campo. Los sensores y la medición, que son los que detectan las variaciones de presión, flujo y la temperatura en los reactores. Al igual que los actuadores, que son los que modifican las condiciones del proceso mediante la válvula, reguladores de presión y sistemas de alimentación de gas. Entonces, bien, habiendo mencionado ya estos dispositivos, podemos resumir que el control realimentado, retroalimentado o lazo cerrado está compuesto por estos tres componentes básicos, que vienen siendo los sensores que están en campo, y lo podemos homologar como los 5 sentidos del cuerpo humano. Tenemos el controlador PID, el que toma las decisiones, y lo podemos comparar, ¿sí?, al cerebro,
al cerebro humano, y finalmente que son los elementos finales de control que son los que actúan sobre el proceso. Y estos vendrían a ser, comparando con el cuerpo humano, los brazos, las piernas, incluso el habla, es parte del sistema final de control. Entonces, ¿qué ventajas ofrecen los lazos de control retroalimentado? Bueno, ofrecen varias ventajas clave en los sistemas industriales y de automatización. Un sistema con lazo de control retroalimentado corrige desviaciones en tiempo real, asegurando que el sistema se mantenga dentro de los parámetros que se desean. Minimiza el impacto de cambios externos, como fluctuaciones en la temperatura o la presión. Permite operar a mayor capacidad sin comprometer la estabilidad del sistema. Ajusta la respuesta del sistema sin intervención manual. Reduce los tiempos de ajuste. Se ajusta dinámicamente a cambios en el tramo, manteniendo un desempeño óptimo. Okay, ahora vamos a hablar referente a las reacciones químicas que se dan en cada reactor. Empecemos por donde ingresa el mineral de hierro. El mineral de hierro ingresa por el R40. Es calentado y deshidratado con un gas reductor a una temperatura de 440 a 480 grados. Allí se retira el agua de cristalización. Aquí se inicia un proceso químico ya un proceso químico de reducción de hematita a magnetita. Aquí empieza. Y luego la salida de la salida mineral de aquí ingresa al R30. En el R30 ya el mineral es calentado con gas reductor a una temperatura de 645 a 650 grados. Ya aquí ya el mineral es reducido de hematita a magnetita. Ya aquí termina el proceso. Igualmente aquí en la ecuación de valencia del proceso químico que ocurre, se observa que Fe2 O3 pasa a Fe3 a O4. Se piensa que como hay una reducción, la valencia sube, pero esto es porque la magnetita no es un óxido uniforme, sino que es un óxido mixto. Ajá. Ahora pasamos al R20. Ya en el reactor R20 la magnetita se reduce a bostita, con un gas reductor a una temperatura ya de 730 a 745 grados centígrados. Entonces, ya aquí tenemos un porcentaje de hierro metálico aproximado de 50 a 60%. Aquí podemos ver los balances de átomos, ¿sí? Donde empieza a ocurrir lo que es la reducción como tal. Y luego, bueno, ya el último es el R10. En el R10 ya podemos tener un porcentaje de hierro metálico de 84 hasta 86.5 de hierro metálico. Ya aquí el gas reductor tiene una temperatura aproximada de 795 a 800 grados y ya la bostita se convierte a hierro metálico. Aquí es donde ya termina de ocurrir la reacción, la reducción. Aquí podemos ver en esta diapositiva la reacción química en cada reactor, un poco más detallada y un poco más resumida, ¿sí? De lo que ocurre en el R40, R30, Ok, entonces estaríamos listos porque ya tenemos explicado, definido, detallado el sistema de control, tenemos ya explicado el proceso, ya manejamos cómo está estructurado el proceso, pues los reactores, cómo están estructurados. Entonces vamos ahora con esa información a hacer las ecuaciones diferenciales por cada reactor. Ya aquí es donde empezamos a llevarlo al plano matemático, vamos a ponerlo así. Primero, vamos a suponer que cada reactor es un reactor de tanque agitado continuo, es decir, la salida de un tanque es la entrada al tanque siguiente. Vamos a tener un flujo volumétrico constante, Q, vamos a tener una concentración de hidrógeno constante, vamos a tener una reacción irreversible de primer orden y vamos a tener como variables entonces la concentración del óxido, CI, el volumen del reactor BI y vamos a tener una constante cinética. Esas son las suposiciones que vamos a hacer, ¿no? Ahora, acá podemos ver las ecuaciones ya explicadas, pues, o sea, definidas. Ya la tenemos aquí definida. Lo que está en rojo es la salida del reactor anterior. Bien, seguimos. Luego esas ecuaciones las pasamos mediante la transformada de Laplace, ¿verdad? La volvemos a definir y la tenemos aquí. Podemos ver que es el flujo volumétrico entre el volumen de cada reactor.
Básicamente ese es el denominador arriba, el numerador arriba. Bien. Ya vamos a hablar lo que son las entradas y salidas del modelo con 4 reactores en serie. Ok, continuamos con las entradas del modelo. Vamos a tener concentración de óxido férrico, ¿verdad? Que va a tener un valor para la simulación de 5 moles por metro cúbico. En la alimentación, esto es del primer reactor. Vamos a tener un flujo volumétrico, Q, la variable Q, de valor de 0.5 metros cúbicos por segundo. Ese va a ser un caudal constante el que ingresa a cada reactor. 3, vamos a tener la constante cinética para el reactor R40-015, RB30-020, 025 y 010, R20 y R10. Entonces, esos son los parámetros de velocidad de reacción para cada reactor. Los volúmenes de los reactores, estos van a ser 10, 8, 8 y 6. 40, 30 y 10. 40, 30, 20 y 10. Esa es la capacidad que va a tener cada reactor en la cascada, de cascada. Concentraciones iniciales, todas 0 mol por metro cúbico. Todas las concentraciones de los óxidos metales en cada reactor al inicio de la simulación. Muy bien. Continuando. Salida. De salida vamos a tener la concentración dinámica de los óxidos metales, que son C1, C2, C3, C4. O sea, óxido y lo que es los metales, exactamente. La segunda vamos a tener la evolución temporal, que va a ser la salida gráfica que muestra la variación de C1, C2, C3, C4 en función del tiempo, de 0 a 120 segundos. Vamos a observar cómo C1, que es el óxido férrico, disminuye rápidamente. C2 y C3 aumentan y luego disminuyen, son picos intermedios. Y posteriormente C4 aumenta progresiva, que es el hierro metálico ya. Ese es el porcentaje metálico. Y vamos a tener también, por último, los resultados numéricos, que va a ser la matriz de concentración en cada instante de tiempo. Bueno, luego de tener todas las ecuaciones ya definidas, tener los parámetros, haber parametrizado todo, se procede a cargar el código, a hacer el código en Visual Studio Code. Y igualmente se utilizó MATLAB para hacer simulación, hacer comparaciones, evaluar resultados. Ok, a modo de visualización y por facilidad, aquí se le muestra el código implementado en Visual Studio. Usaron la librería NumPy, CPy, Matplotlib. Esto usando el lenguaje Python. Están las definiciones de las diferentes variables, desde el volumen, la constante cinética, la concentración inicial. Aquí están las definiciones de las ecuaciones. Luego de darle a simular a este código, tuvimos como resultado, obtuvimos la siguiente gráfica. Les muestro en breve. Ok, aquí se observan las diferentes concentraciones de óxido metálico, a donde podemos observar R1, R40. El R40, bueno, tiene una alta concentración, ¿sí?, de óxido férrico. Luego empieza a disminuir ya para el R30. El R30 es el verde. El verde luego disminuye un poco más en el amarillo, que es el R20. Y ya para el R10 prácticamente tenemos una muy baja concentración de óxido férrico. Estamos hablando de una disminución. Esto fue el resultado obtenido de la simulación en Python. Entonces, para resumir, los resultados obtenidos de la simulación, podemos decir que en el R40 se tuvo un comportamiento típico de primer orden con caída del óxido férrico. Ya en el R30, R20 ya se muestra un comportamiento transitorio con pico intermedio característico de un sistema de segundo orden.
Y ya para el R10 hay un incremento progresivo del óxido de hierro, del hierro metálico. Con estabilización hacia el estado permanente también se puede modelar como de primer orden. La identificación de estos modelos entonces permite ajustar funciones de transferencia individuales del tipo GDS, que es K sobre tau S más 1, o similares, lo cual va a facilitar el diseño de controladores PID por etapa. De igual manera, es importante mencionar que esta simulación se realizó con valores ideales. Esto es como una investigación docente. Es importante recalcar. Bien, entonces, ¿el proceso FINME es modelable? Sí, sí lo es. El proceso FINME es completamente modelable, aunque presente desafíos tales como no linealidad potencial y naturaleza estequiométrica. Entre los métodos conocidos para modelar está el modelado fenomenológico, que está basado en ecuaciones diferenciales y corresponde a nuestro caso. Identificación del sistema, que es con datos experimentales. Modelos híbridos, que es mezcla de conocimiento físico y redes neuronales. Entonces, modelar permite entender ese comportamiento dinámico, diseñar estrategias de control, optimizar las condiciones operativas y simular escenarios sin riesgo industrial. Por lo tanto, sabiendo que modelar permite diseñar mejores estrategias de control y optimizar condiciones operativas mejor, simular sin riesgo industrial, entonces sería bueno o es necesario que se forme un equipo multidisciplinario para tratar de acercar este modelo más a la realidad. Entonces, ¿qué se entiende por identificación de sistema? Identificación de sistema se refiere a cuando se construye un modelo a partir de datos de entrada y salida para obtener la función de transferencia. Esto se usa cuando el modelo físico es exacto, es difícil de obtener o se quiere validar el comportamiento real. El sistema puede ser lineal o no lineal, puede ser paramétrico, que es cuando se ajustan estructuras conocidas, o no paramétricas, no se conoce ninguna estructura conocida. Entonces, bien, ¿qué entendemos por estabilidad en el control automático? Un sistema es estable si, ante una perturbación o cambio en su entrada, su salida permanece acotada o tiende al equilibrio con el tiempo. En términos más técnicos, los polos de su función de transferencia están en el semiplano izquierdo del plano S. Aquí en esta imagen podemos observar una senoidal, ¿verdad?, que se está tendiendo a estabilizar en el tiempo, se está acotando. Entonces está tendiendo a ser, a lo largo del tiempo, se está estabilizando. Entonces es un sistema estable. Y con referente a los polos, cuando la función de transferencia evaluamos el denominador y evaluamos sus polos y todos sus valores son negativos, entonces podemos decir que el sistema o la función de transferencia el sistema es estable. ¿Sí? Ok, entonces el proceso FinMech es lineal, es observable, es controlable. Bueno, el modelo aproximado por ecuaciones diferenciales puede ser linealizado alrededor de un punto de operación, pero el sistema completo, por ser estequiométrico con posibles no linealidades en su cinética, entonces es ligeramente no lineal. Entonces, si podemos llevar el sistema a cualquier estado a otro, de cualquier estado a otro, solo con la entrada, entonces es controlable. Dado que cada reactor tiene entrada, flujo, concentración inicial y salida, entonces el sistema completo es controlable. Ahora, si podemos reconstruir el estado del sistema a partir de su salida, podemos decir que el sistema FINME es observable. Eso va a depender de los sensores disponibles. Por ejemplo, si se miden todas las concentraciones, todos los valores de presión, de nivel, de flujo. Entonces, si podemos medir todo, entonces podremos reconstruir el estado del sistema a partir de esa salida. Y se pudiera decir entonces que el procesor FINME es observable. Pero es importante tener en cuenta que si bien el modelo matemático de este proceso podría ser teóricamente observable y controlable, pero en la práctica operativa no se cumple con estas propiedades debido a tres limitaciones críticas. Tenemos un muestreo insuficiente, una frecuencia muy inferior a la dinámica del proceso, donde las reacciones químicas operan en segundos minutos. Segundo, tenemos falta de instrumentación en línea para variables clave como el hidrógeno. Notamos ahorita, no se tiene ahorita mediciones en línea de la concentración de hidrógeno.
temperatura y concentraciones. Entonces, y tercero, una gestión de datos reactiva basada en tendencias visuales sin análisis estadístico. Entonces, esta combinación obliga a operar en modo ciego. Esto incrementa el riesgo de parada no programada, productos fuera de especificación y consumo excesivo de hidrógeno con impacto económico. Entonces, para revertirlo, se recomienda desarrollar modelos matemáticos con estimación de calidad, ante muestreo distante implementar control predictivo, mediante explotación de estadística de datos históricos y aplicar y la inteligencia artificial, como se aplicó en este modelado, el desarrollo de las ecuaciones diferenciales, se utilizó la inteligencia artificial para el monitoreo proactivo. Entonces, estas acciones no solo mejorarían la calidad del control, sino que contribuirían al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible mediante una eficiencia energética y una producción responsable. Entonces, ok, ya que hablamos de estabilidad, cuando un sistema es estable y por qué, entonces hablemos de estabilidad y por qué operar a mayor capacidad en el proceso firme mejora un poco el proceso. ¿Sí? Bien, hay una explicación matemática que y viene por el número de Reynolds. El número de Reynolds es un parámetro adimensional y esto determina si el flujo de un fluido es laminar o turbulento y se calcula como la densidad del fluido por la velocidad de dicho fluido por el diámetro hidráulico entre la viscosidad dinámica. Y ahí tendríamos el número de Reynolds. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Haciendo la analogía con un flujo turbulento. Sí, el impacto de la estabilidad de cuando se tiene un flujo turbulento. Bueno, entonces, a mayor capacidad, el número de Reynolds aumenta, lo que mejora la mezcla homogénea dentro de los reactores y reduce la variabilidad en las condiciones de reacción. Aquí se puede observar en esta imagen que estamos observando aquí, el régimen turbulento, que son estos 3, 4, no, sí, 3. Y diagramitas, ¿sí? Estos 3 de aquí, ¿tienen? Entonces, ahí es donde hay un régimen turbulento. Bien, hay menor sensibilidad a perturbaciones, si el sistema opera al 90% de la capacidad, una fluctuación del 10% en el flujo de hidrógeno afecta solo un 2% de la temperatura. Sin embargo, en cambio, si se opera al 30% de la capacidad, la misma fluctuación va a generar un impacto mayor del 8% de la temperatura. ¿Qué significa? Significa que a mayor capacidad el proceso se vuelve más estable ante variaciones en las condiciones operativas. Entonces, eso explica el por qué este sistema trabajando a mayor capacidad, se vuelve más estable. Características de un lecho turbulento. Un lecho turbulento es un tipo de lecho fluidizado en el que el movimiento de las partículas es altamente irregular, debido a la alta velocidad del fluido que los transporta. En este estado, las partículas no solo se suspenden, sino que también experimentan una mezcla intensa y caótica. Y esto mejora la transferencia de masa y calor dentro del sistema. Entonces aquí se observa el flujo de gas, ¿sí?, circulando a contracorriente del mineral, entonces genera un lecho turbulento. Ok, procesos lineales y no lineales en el proceso firme. Un sistema lineal tiene una respuesta proporcional a la entrada, sin efecto de hidróresis ni dependencia compleja entre las variables. Por ejemplo, en el proceso firme, el control de flujo de hidrógeno se puede modelar con ecuaciones diferenciales lineales, manteniendo un flujo constante para una reducción eficiente. Para la ecuación diferencial de la variación del flujo de hidrógeno no queda de la forma G de S igual a K sobre tau S más 1. Entonces, simulando este controlador PID para flujo de hidrógeno nos va a quedar de la siguiente manera. De esta manera. Esto fue realizado en MATLAB Simulink. Se realizó la carga de todos los parámetros, todas las ecuaciones, todo lo que fue explicado anterior en el desarrollo de esta exposición, se fue cargado en Simulink en conjunto, o sea, MATLAB con Simulink, porque es un solo programa, pues. Porque es parte del programa que se llama Simulink y son estos bloques. Entonces, bien, les voy a mostrar el programa, ¿sí?, MATLAB, con su código ya cargado. Aquí se puede observar los parámetros de flujo, volúmenes, todos los parámetros que ya mencionamos, las constantes cinéticas, las funciones de transferencia,
¿sí? Reactor 1, reactor 2, reactor 3, reactor 4, afinamiento, enfriamiento, y se muestra, bueno, se muestran los sistemas. Posteriormente, se abre Simulink. Aquí voy a mostrarle Simulink. Aquí podemos observar en Simulink esto, ¿no? El diagramita el bloque, los bloques que ya les mostré en la diapositiva, se le da a simular. Luego de simular podemos observar, ahí está simulando, se está compilando. Bueno, ya volviendo a nuestra diapositiva, a nuestra exposición, vamos, y luego de haber hecho prácticamente el modelado de nuestros 4 reactores, y habiendo utilizado las herramientas como la IA para el desarrollo de nuestras funciones de transferencia, nuestras ecuaciones diferenciales, donde nos ayudó a parametrizar todo este sistema. Entonces, bueno, vamos ahora a ver qué ventajas ahora podemos tener, o qué ventajas obtuvimos utilizando y haciendo uso de esta aplicación, pues de la IA. Entonces, la ventaja más relevante se encuentra en la optimización automática de los parámetros, la reducción del error en el modelado y la posibilidad de implementar en esquemas de control avanzado un control adaptativo o predictivo basado en modelos. O sea, que un sistema ya tenga mejor, sea más dinámico. Pues. Entonces, utilizar esta herramienta nos va a ofrecer mucha ventaja. Utilizar la IA para el desarrollo de algoritmos de control nos ofrece mucha ventaja. Va a reducir el error en el modelado, ¿sí? Nos va a ayudar a hacer mejor pues, nuestro sistema. Entonces, bien, como conclusión, podemos concluir que en base a los resultados obtenidos, se demuestra una mejora significativa en la precisión del modelo del reactor al aplicar técnicas de control clásico. Sin embargo, es importante mencionar que se identificaron ciertas limitaciones inherentes a la linealización del sistema y a la variabilidad de parámetros en condiciones reales. Tal es el caso de una limitada capacidad predictiva ante perturbaciones, cambios en la carga del reactor o envejecimiento del equipo. Como, por ejemplo, es muy difícil modelar, por ejemplo, el envejecimiento que pueda tener o la descalibración que pueda tener algún instrumento, ¿sí? Que como ya mencionamos, debe ser observable. El sistema en sí tiene que ser bien observable desde el reactor 40 al reactor 10, bien observable de medir la concentración de hidrógeno. Esos valores, esas indicaciones son importantes para que el sistema o la IA, que es la que nos va a ayudar a hacer el modelo, pueda acercarse lo más cercano a lo real, ¿sí? O sea, se aproxime lo más a lo real. Bueno, ¿qué otras conclusiones podemos obtener en base a nuestros resultados y a todo lo que hemos desarrollado? Bueno, la integración de la inteligencia artificial, específicamente redes neuronales, algoritmos de aprendizaje automático, nos va a ofrecer un enfoque más adaptable y robusto para el modelado y control de reactores. Esta tecnología nos va a permitir ahora capturar dinámicas no lineales complejas, ajustar modelos en tiempo real y mejorar la capacidad predictiva del sistema ante perturbaciones externas. Con esto podemos concluir nuestra exposición. Podemos ya tener una base, ¿sí? Una base donde modelamos una experiencia. Se obtuvo una experiencia del modelado de 4 reactores utilizando la red neuronal, la IA, ¿sí? Una inteligencia artificial. Toma los parámetros reales y en base a eso ella genera un modelo, una ecuación matemática y la podemos modelar, podemos ajustar, podemos optimizar. Entonces, de verdad que fue muy gratificante haber desarrollado esta exposición, esta actividad